que en el caso del PAN, pues era una de las cosas que veíamos con mucha preocupación, cómo los titulares de los órganos internos de control eran nombrados directamente en esta administración por los titulares de las dependencias. Y bueno, y con este punto me parece que se salva de manera muy importante nuestra preocupación, además de que se propone un registro nacional de evolución patrimonial de tal manera que que las autoridades competentes puedan tener claridad y darle un mayor seguimiento en investigaciones sobre enriquecimiento ilícito o enriquecimiento inexplicable. Quiero decir que esta minuta atiende de manera muy profunda la parte de responsabilidades administrativas. Y sí quiero ser muy clara aquí porque en la opinión, creo que es muy importante que dejemos claro a la opinión pública y que entre nosotros mismos como legisladores tengamos muy claro para qué sirve y para qué no sirve esta reforma, dado, y lo quiero decir claramente, dado que estamos en medio de un proceso electoral y que se puede interpretar esta reforma como una herramienta para generar cosas que no va a ser posible generar. Y me refiero específicamente a que no atiende la parte de responsabilidades penales, atiende claramente la parte de responsabilidades administrativas, es una reforma muy buena en esa materia, pero en efecto falta profundizar en la parte de responsabilidades penales si es que realmente queremos avanzar en el combate a la corrupción, que ya se tocó en la reforma política parcialmente al crear la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, pero que aún falta pues que se regule y que se fortalezca. Y por otro lado, creo también importante que hace falta profundizar y fortalecer la parte de responsabilidades políticas, y ahí es donde viene lo que varios legisladores hemos estado diciendo sobre la necesidad de la eliminación del fuero. Aquí hay una minuta ya, una minuta que viene de diputados y que creo que vale la pena sí dejar constancia de la petición y el interés, en mi caso particular, de que se pueda hacer un compromiso sobre cuándo se va a dictaminar o se va a empezar a discutir la minuta que tenemos pendiente de Cámara de Diputados que reforma el artículo 108. De esa manera, teniendo ya el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción, fortaleciendo la parte de responsabilidades penales, la parte de responsabilidades políticas, pues estaríamos como senadores, como Congreso, entregándole a México pues un paquete de reformas que de verdad van a transformar de manera importante la forma en la que se ha venido combatiendo la corrupción en este país. Creo que al final del día a donde tenemos que caminar, y en ese sentido lo hemos venido haciendo, es a la creación de un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. Tenemos ya dos sistemas andando, nos faltaría, el Sistema Nacional de Fiscalización, que es algo que tendremos yo creo que trabajar en la siguiente legislatura, y un Sistema Nacional de Planeación y un Sistema Nacional de Evaluación. Me parece que pues claramente es un paquete legislativo muy ambicioso, pero yo sí creo que estamos en la ruta correcta, avanzando hacia allá, y que eventualmente, pues al final de nuestro periodo como senadores, creo que ese debería ser nuestro objetivo, entregarle a México un paquete completo de legislación en materia de rendición de cuentas. Por lo que corresponde a esta minuta, en verdad me congratulo porque en el ámbito administrativo claramente es un gran avance. Gracias. Muchas gracias, senadora Rojas. Tiene el uso de la palabra el senador Ríos Peter y enseguida el señor senador Roberto Gil. Con su permiso, señor presidente, muchas gracias. Yo quisiera fijar una posición que nos permita darle su justa dimensión al presente dictamen. Ha sido un dictamen que se ha trabajado con una buena participación de la sociedad civil, con organizaciones, con actores, con legisladores, con todos los grupos parlamentarios. Así nos llegó de la Cámara de Diputados y justo cuando llegó, la posición que tomó el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática fue sin demeritar los avances que puede tener la actual minuta, y cito o retomo algunos de los que ha comentado la senadora Rojas, el tema de garantizar nuevos o mejores mecanismos de articulación es positivo entre la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción,
la participación que pueda tener el Tribunal de Cuentas o el esquema de incorporación de todos estos elementos en un sistema, lo vemos como algo positivo, así como vemos cuestiones tal vez más puntuales, como es la posibilidad que se le da a la Auditoría Superior de la Federación de poder revisar las participaciones de las entidades federativas, lo queremos subrayar. Son avances importantísimos donde hay una muy buena parte, muy buena carga de los recursos que se manejan en este país. Y precisamente sin demeritar esos avances, hay que poner en su justa dimensión, decía yo, qué es lo que significa este Sistema Nacional Anticorrupción. Y es preocupante que este sistema que se va a discutir aquí, que seguramente se aprobará, vaya a querer ser utilizado por las fuerzas políticas como una panacea. Están instaladas las campañas políticas y yo no quisiera dejar pasar esa imagen que me parecería una imagen terrible de los partidos políticos queriendo sacarle jugo a esta minuta, queriendo decir que como respuesta a la crisis de credibilidad que tiene el sistema político o los políticos o los propios partidos, candidatos, etcétera, este es el resultado de un gran acuerdo que va a traer la gran solución a un problema que es de fondo y que es la falta de credibilidad en la clase política y en el sistema de partidos. Y me parece que por eso hay que rescatar el por qué era importante, indispensable, poner esta 21ª planteamiento, este 21º incorporado de la exposición de motivos, porque lo que nos ha pasado en este Congreso es que se sacan legislaciones, el tema de la Ley Federal de Telecomunicaciones es un buen ejemplo, en el que la visión que queda incorporada en la Constitución termina siendo violentada en la ley reglamentaria, o por lo menos el espíritu original cambia. El Sistema Nacional Anticorrupción, como está planteado en esta minuta, es apenas una primera semilla de un importantísimo y gran andamiaje. Yo les quiero rescatar, solamente para esquematizar y ejemplificar, por qué es importante lo que se acaba de leer y que es parte de este acuerdo fundamental en la exposición de motivos. Podemos tener un gran diseño constitucional y nuevas formas de articularse, pero les rescato 3 notas del periódico de hoy. Traté de buscar los más periódicos posibles. Y voy a empezar por el PRD, porque regularmente siempre alguien brinca, ¿no? Oye, citaste el ejemplo de otro partido político. Pide Ortega aclarar los pagos por los helicópteros. Partido de la Revolución Democrática. Necesito que me traslades. Partido Revolucionario Institucional. Provocan revuelo bienes de panista. Lo estoy leyendo tal cual como está. Son las notas del periódico de hoy, son parte de la campaña política que hoy está instalada. 3 ejemplos, 3 partidos políticos, 3 cuestiones que no se van a resolver con este Sistema Nacional Anticorrupción. Si no se regula el tema de conflicto de intereses, como era importante dejarlo en esa exposición de motivos, yo no sé por qué no querían ponerlo, pues entonces estos temas van a seguir siendo la orden del día, de cada semana, de cada momento en el cual la sociedad ve cómo de pronto aquí se legislan cosas, se sale con gran bombo y platillo a decir ya tenemos un nuevo sistema y de pronto los escándalos en la prensa siguen estando ahí pendientes. Esto se podría evitar si hubiera una legislación preventiva en materia de conflicto de intereses. Esto se podía evitar si tuviéramos una legislación que a través de la declaración patrimonial hecha pública, pues no pusiera en contradicción a quienes aparecen como personajes públicos y cuando siendo legisladores de pronto no están evidenciando la realidad que viven. O el ejemplo del PRD, que es el que estoy retomando. Lo que está en duda es si se utilizaron recursos públicos o el origen de los recursos privados para la renta de los helicópteros. 3 partidos políticos, 3 realidades que hoy día con día esta Cámara lee, por supuesto, porque somos una clase política que revisa la ley, pero que la gente, que revisa los medios, pero que la gente ve cómo hay una total discordancia entre la realidad que vivimos aquí y la que ellos se enfrentan. ¿Qué queremos? Que estos dejen de ser escándalos de prensa, que estos se conviertan en instrumentos administrativos o incluso penales para combatir a aquellos que violenten la ley. Y entonces que el combate a la corrupción se vuelva verdaderamente un instrumento para combatir la impunidad. Porque lo que le desquicia a la gente no solo es la corrupción, es la impunidad en la que viven quienes se roban los recursos públicos.
quienes tienen conflicto de intereses, quienes piden recursos para sus campañas políticas y después terminan dando favores y que se convierten en casas blancas o se convierten en el escándalo que a ustedes les guste. Entonces, compañeros, por eso era importante rescatar ese articulado. Yo les pido que lo revisen bien, porque si esto lo hacemos con el espíritu de acuerdo que espero con el que salga este sistema, entonces tenemos una ruta crítica. Generacionalmente hablando, tenemos una ruta crítica para hacer que la realidad en la que ha vivido el país de corrupción, de latrocinio, de descrédito de los líderes políticos en este país, se convierta en una nueva senda para que tal vez los hijos o los nietos de algunos de ustedes tengan un país distinto. Y quiero cerrar con algo, porque es lo único que no está incorporado precisamente en este vasto articulado que hemos tratado de incorporar. El tema del fuero, y quiero subrayarlo, ahorita estaba viendo el Twitter, es trending topic ahorita, pues cuarto, quinto trending topic, es un tema que le interesa a la gente, que tal vez a veces se obvia en la parte mediática tradicional o se oculta, pero hoy las redes sociales lo tienen como uno de los principales puntos de interés. Fuera el fuero, fuera el fuero. Por una única y sencilla razón, compañeros y compañeras, y vuelvo a citar el ejemplo que he venido citando. Iguala y Ayotzinapa, Partido de la Revolución Democrática, y empiezo por mi partido, es un problema de corrupción. El problema más terrible de la corrupción cuando la corrupción empieza a ser sinónimo de matar gente. Porque fue por corrupción por el que policías de Iguala tomaron en sus manos a 43 jóvenes y se los entregaron a sicarios. Esos policías están pagados o estuvieron pagados con recursos públicos y eran recursos humanos, servidores públicos del Estado mexicano en el ámbito municipal. Eso es corrupción. Partido Acción Nacional, por lo menos, que fue el que fue más evidente en el escándalo mediático, los famosos moches en el Poder Legislativo, los famosos moches en los cuales legisladores pedían dinero a cambio de etiquetar partidas presupuestales. Tercer ejemplo, la Casa Blanca, Partido Revolucionario Institucional titular del Poder Ejecutivo. 3 partidos, 3 órdenes o distintos ámbitos de gobierno, legislativo, ejecutivo federal, ejecutivo municipal. Compañeros, todos ellos tenían fuero. Y si José Luis Abarca se escapó al principio, por lo menos supimos en los medios, fue porque tenía fuero. Y si los legisladores estuvieran involucrados en este escándalo, por tener fuero no podrían ser juzgados como cualquier servidor público. Y si el tema del conflicto de intereses de la Casa Blanca implica al presidente de la República, hoy no tenemos un marco jurídico que si en el caso de que hubiera conflicto de intereses, permitiera que sin el fuero pudiera haber un juicio en esa materia. Entonces, ese es el tipo de discusión que tenemos que dar, porque yo estoy ya escuchando los discursos que va a haber, ya tenemos un nuevo sistema, y yo lo quiero ver en campañas. No, pues ya, ese problema ya está, ya tenemos un cambio a la Constitución. Yo me rehúso porque a mis 42 años estoy convencido, firmemente convencido, de que pueden pasar 3 años para que esta realidad triste que hoy vivimos en este país se convierta en una realidad distinta. De eso depende el futuro, por lo menos de mis hijos, que tienen 7 y 4 años, y seguramente el de ustedes o los nietos de ustedes. Entonces, compañeros, señalar que vemos con buenos ojos esta minuta, que la vemos en positivo como parte del grupo parlamentario, pero decir con toda puntualidad que esto apenas es un comienzo de un andar que no tiene que ser de largo plazo, pero que sí tiene que ser profundo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Ríos Peter. Tiene el uso de la palabra el señor senador don Roberto Gil. Gracias, presidente. Muy brevemente y en ánimo de no repetir. Desde el inicio de esta legislatura nos propusimos construir, como decía la senadora Laura Rojas, un sistema de rendición de cuentas que tenía distintos componentes. Quizá no lo recordemos, pero en la reforma política discutimos, por ejemplo, la creación de la Fiscalía Anticorrupción con autonomía constitucional, la autonomía del Coneval como un mecanismo de evaluación de política social para evitar que los recursos públicos que se destinan a atender a necesidades básicas no se distrajeran a otros propósitos, se aplicaran correctamente. Después se presentó la iniciativa de transparencia, la constitucional, y logramos un amplio acuerdo político. Y hoy estamos a punto de votar el conjunto de arsenales, de instrumentales para combatir la corrupción y la impunidad. Aquí empieza una nueva tarea. De esta reforma constitucional se tendrán que desdoblar
leyes de responsabilidad de servidores públicos, una nueva ley de fiscalización, la ley que regule las atribuciones de cada uno de los órganos que están comprendidos en esta reforma constitucional, modificaciones al Código Penal para revisar los tipos penales y las penas que se aplican a las distintas conductas asociadas a la corrupción. Pero será incompleto este modelo si no tocamos el elemento central generador de impunidad en nuestro país, que significan los sistemas de inviolabilidad y de inmunidad procesal previstos en la Constitución. Es impostergable la reforma al artículo 108 de la Constitución, y esa discusión debe darse en este mismo periodo de sesiones, en lo que queda de esta legislatura, para poder completar el sistema de combate a la corrupción. De tal manera, presidente, que nosotros estamos en la posición de que se fije de una vez en esta sesión el calendario para discutir la reforma al 108, porque de nada servirá el Sistema Nacional Anticorrupción si de nada servirán las atribuciones que han adquirido los nuevos órganos, de nada servirán la claridad de las reglas que hoy tratamos de aportarle al Estado mexicano, si frente a la acción de una autoridad estará el muro de la protección constitucional, o mejor dicho, del fuero de los servidores públicos. Y eso implica revisar los marcos de responsabilidad política, administrativa y penal de todos y cada uno de los servidores públicos, de tal suerte que esas protecciones, que esas prerrogativas que están asociadas a la protección de una función no sirvan como espacio para la impunidad, como ya vimos lamentablemente en nuestro país. Hay que recordar aquel caso verdaderamente lamentable donde un legislador se metió en una cajuela a la Cámara de Diputados para tomar posesión, para evadirse de la acción de la justicia. Eso no puede seguir aconteciendo en nuestro país, y precisamente para eso tenemos que acometer ya la reforma al artículo 108 de la Constitución. En consecuencia y en resumen, señor presidente, nuestra petición de que las Comisiones Unidas fijen en este momento un calendario para iniciar la discusión sobre los modelos de inviolabilidad e inmunidad procesal existentes en nuestro país. Somos el sistema presidencial más rígido de toda América, incluido Estados Unidos. En Estados Unidos existen mecanismos de sanción a servidores públicos mucho más sólidos y mucho más fuertes que en nuestro país. En nuestros antecedentes constitucionales habían modelos que garantizaban la aplicación de la ley frente a servidores públicos. Estamos en el peor de los mundos y no honraremos la reforma que estamos haciendo el día de hoy mientras no concluyamos la eliminación de este mecanismo de protección que se ha convertido en un instrumento para la impunidad. Por su atención, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Gil. Senador Martínez. Gracias, señor presidente. La verdad es que también fuera para mí más sencillo abordar este tema del Sistema Nacional Anticorrupción a partir de reducirlo a una especie de cazacorruptos, ¿no? El sistema. Que de haber sido el caso, si es que esta reforma se hubiera circunscrito única y exclusivamente a castigar a los corruptos, a quitarles el fuero y meterlos a la cárcel, aún así, me parece que adolecería la parte más importante que hoy nos refleja esta minuta. Los beneficios que trae tienen que traducirse en que los dineros de los mexicanos, los pesos que cada uno de nosotros aportamos para el mantenimiento del Estado mexicano, no se desvíen y que se traduzcan verdaderamente en bienes y servicios. Ese debe ser, desde mi punto de vista, la finalidad de un sistema nacional anticorrupción. Una serie de normas que permitan que funcione la administración pública, que sea eficiente la administración pública, que en toda la lógica del funcionamiento de licitaciones, adjudicación, intervención de funcionarios públicos, no se desvíen los dineros de los mexicanos. Esa es la parte más importante. Pero sin duda la nota nos va a dar como para que hablemos del fuero. Sí, dispuestísimo estoy a que entremos todos al tema del fuero, pero yo creo que debiéramos ver más el asunto de los beneficios que trae esta minuta hoy ante el avance. Por supuesto, hay áreas de oportunidad a mejorar, sin duda. Toda ley es perfectible. Suscribo lo que mi compañero Roberto Gil establece también con respecto a la ruta del fuero,
estamos dispuestos en el grupo parlamentario y nos parece ya urgente el tema del fuero. Pero no podemos reducir la discusión de un sistema nacional anticorrupción estrictamente el castigo de corruptos. ¿Qué beneficios trae para que no se desvíe el recurso de los mexicanos y sí se traduzcan en bienes y servicios verdaderamente? Hoy nadie está tocando en la discusión el tema de fiscalización. Es un gran avance, una fiscalización prácticamente en línea, así es que así lo decide la propia auditoría. Hay un avance en la fiscalización el primer día de la propia gestión o del siguiente año de ejercicio. Hay un tribunal que se instituye a partir exactamente de poder tener el conocimiento y el conocimiento de un conflicto entre un servidor público y eventualmente un particular, o el particular con la autoridad, según es el propio acto. Hay órganos de control autónomos que van a ser determinados por un poder distinto al Ejecutivo. En fin, me parece que si vemos esto en la lógica de este funcionamiento que debiera ser lo que nos importe, de cómo si traducimos los impuestos que pagamos los mexicanos en bienes y servicios y que no se desvíen a los bolsillos de nadie, me parece que vamos de gane. Yo creo que en principio esta minuta eso refleja y creo que es pertinente también destacarlo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Ha solicitado la palabra el señor senador Bartlett. Después de haberlos escuchado a los que han hablado, la conclusión debe ser votar en contra. Yo no entiendo por qué, si le falta todo lo que es esencial, vamos a votar a favor. Esta cuestión de que hay una gran prisa, siempre se dice, es que si no se aprueba ahorita, van a pasar quién sabe cuántos años, por eso ir a la Cámara de Diputados y sin embargo ahorita están felicitándose de que la Cámara de Diputados no aprobó lo que nosotros mandamos y aquí se tiene. La función de la Cámara de origen, la Cámara revisora se trastoca. Se dice aquí que hay que dejar claro que no se está resolviendo el problema, pero que se va a resolver. Bueno, entonces es un absurdo que digan, no se está resolviendo el problema, pero vamos a votar por esta minuta. Está muy bien, porque tiene muchas cosas. En efecto, tiene avances que habría que señalar, pero no va a resolver el problema de la corrupción. Se dice que que va a ser explotado electoralmente. ¿Por quién lo duda? Si seríamos ingenuos si no reconociéramos que esta aprobación es una aprobación electorera, es el programa 3 años retrasado de Peña Nieto, 3 años después, y después de un escándalo mayor en torno de Peña Nieto, pero va a ser el campeón de la lucha contra la corrupción, Digan lo que digan aquí, los van no vamos a permitir que se diga que esto resuelva y que esto, no, pues no es de no permitir. El peso de la publicidad, de la propaganda va a ser Peña Nieto resolvió el problema de la corrupción 3 años después. 3 años después de la Casa Blanca y de los escándalos y de la pérdida de confianza y todo lo que se ha dicho aquí. Y el PAN plantea también en la Cámara de Diputados, recoge el tema y lo hace bandera electoral. El PAN lo tiene como bandera electoral cuando viene este regreso para acá. Entonces, es un poco ingenuo hacernos guajes, decir que no, es un problema electorero, pero no resuelve los problemas. Dicho aquí, dicho aquí. Y si no lo resuelve los problemas, obviamente se va a decir que sí se resuelven los problemas, porque ahora hay un gran sistema nacional anticorrupción. Un sistema nacional de anticorrupción que no resuelve la corrupción. Y recuerdo yo esa visita de los expertos, que estuvo realmente interesante. Los expertos resultaron interesantes. Para empezar, ellos se atribuyen la autoría de todo este trabajo. Cada uno de ellos coincidiendo en que era urgente aprobar ya, inmediatamente. No le muevan una coma porque entonces dentro de quién sé cuántos no va a salir esto y esto va a resolver el problema que no resuelve el problema.
Dos intervenciones son particularmente importantes, fueron importantes en esa sesión con los expertos. La de Encinas, senador, que yo aplaudí, y la de Ríos Peter. Espléndidas preguntas a los expertos, autores según ellos de este gran proyecto transnacional. Y no contestaron nada, no contestaron nada. Una de ellas fue clarísima: oiga, ustedes expertos, autores, conocedores, profundos, intelectuales, gentes del más alto nivel, ¿piensan que esta va a resolver el problema que estamos planteando? No contestó nadie. Uno por ahí dijo, uno de los sabios, dijo, bueno, también no se puede cambiar de un momento a otro, y si creen que esto se va a resolver, pues están equivocados, puede ser un boomerang, hay que decir que no lo va a resolver, sino, estuvieron hablando de varias generaciones, los expertos, los que saben todo. Entonces, no respondieron las preguntas de Ríos Peter ni de Encinas. Ahora esas preguntas se convierten en exposición de motivos, en ruta crítica, que es otro de los vicios legislativos que se han venido arraigando. Vamos a hacer la reforma constitucional, que es además la más fácil porque tenemos los votos. Se han saciado de reformas constitucionales a lo que sea, las profundas y las triviales. Tienen los votos para reformar la Constitución, pero luego las leyes secundarias no corresponden a la… Y empiezan a decir todos, bueno, pero si esto está traicionando la reforma constitucional, si nos ha pasado aquí, y son ejemplos de esta falta de contundencia y de eficacia de esta reforma, pues nos va a volver a pasar. ¿O qué estar toda esta ruta crítica que pues hacen bien en pedir, porque es lo que no está? La ruta crítica en la exposición de motivos pues no sirve para gran cosa. Se dice aquí, tenemos que tener ya la línea definitiva para quitarle el fuero al presidente. ¿Y por qué no se lo quitamos ahorita? ¿Ah? Vamos a quitársela después. Sí, ¿cómo no? Pues ¿por qué después? Si es la madre de todas las corrupciones el que el presidente de la República esté blindado, como aquí se ha dicho. Es la madre de todas las corrupciones, ¿eh? Entonces, no se resuelve el problema principal. Pero está muy bien, es un gran sistema para combatir la corrupción de los carteros, yo creo, de los manejadores de trenes y de todos ellos. No resuelve el problema. Dicho por ustedes, dicho por los expertos en esa espléndida participación de los que se presentaron como autores. Entonces, ¿por qué publicar algo que no resuelve? ¿Por qué no mejor? Bueno, no están ni los delitos. Saben que no fue a la reunión el nuevo secretario de la Función Pública, esta que se había desaparecido, pero que aparece otra vez súbitamente. Ese señor al que le encargaron que por favor resolviera el problema de conflicto de interés, que asumió con gran solemnidad la tarea que le manda el presidente, y al día siguiente dijo que no iba a poder porque eso no era para esa situación. No vino, mandó a su… No le pareció importante venir al Senado y mandó a su segundo. Y ellos dijeron que esto no resuelve y que son varias generaciones. Y todo, no estamos ni siquiera tipificando los delitos, aquí se vuelve a decir, no están los delitos, no están revisados los delitos, ni las faltas administrativas. Hay un concepto de gravedad que tampoco está definido. Pues, ¿para qué sacar algo que está mucho, a propósito de muchos y de mochadas, ¿no? ¿Por qué sacar algo que no sirve? Señor senador, yo no lo entiendo, porque es electoral, pues faltaba menos, ¿verdad? Pero no debe ser electoral. Dice Ríos Peter, tiene razón, ya están los spots hechos, ¿no? Bueno, pero a ver quién gana si el PAN que arregló en Cámara de Diputados,
o el PRI 3 años después de haberse comprometido el presidente personalmente en el pacto de hacer esto que apenas está ahí, pero el no,